especialidades y aspectos ¿Por qué no nuevos nos en la explicas cirugía. justamente qué es ser anatomista, qué es ser fisiólogo, qué es ser clínico integral? Ser anatomista es conocer exactamente la anatomía, usando la redundancia de la palabra, del cuerpo humano. Conocer cómo son los Pero cuando órganos. empiezas a cortar, no tener sorpresa. No tener sorpresa. Usted sabe dónde van los nervios, dónde van las arterias, dónde van las venas, dónde van los órganos, las glándulas fundamentales que usted debe saber conservar, que no debe herir, que no debe lesionar, y aquellas que se pueden cortar, que se pueden herir y que se pueden extirpar. Pero además hay que ser un deportista, porque no olvidemos que el cirujano está manejando un cuchillo, ¿no? De manera que buen anatomista, buen fisiólogo, buen clínico integral, pero además un pulso muy firme, ¿no? Y una buena condición física. Claro, hay una condición fundamental del cirujano. Antes se decía que el buen cirujano debía tener ojo de águila, corazón de león y manos de seda, o algo así, o manos muy firmes. Hoy día esas situaciones han cambiado, primero porque los artefactos para tener ojos de águila existen, inclusive existen los microscopios para operar. Microscopios que dan aumentos de 40 veces el tamaño del tejido. ¿Y se usan mientras opera? Mientras uno opera bajo el microscopio, que es lo que se llama hoy día la microcirugía, y entonces uno puede hacer suturas y anastomosis que antes eran imposibles. Y que los hilos con que se une cuando se une un tejido con otro, se une una arteria con otra arteria, una vena con otra vena, y entonces antes un tubo, la trompa de falopio, por ejemplo, en las mujeres estériles, que hoy día se está utilizando esa operación muy frecuentemente bajo el microscopio, permite pues hacer suturas increíbles, utilizando hilos que no se ven a simple vista. Hilos, por ejemplo, 10 y 12 ceros, que uno no los ve a simple vista y que necesita el aumento del microscopio para ver el hilo. De tal manera pues que estos progresos tecnológicos lo han logrado indudablemente entrar en terrenos que el cirujano no soñó pensar. Pero la condición física perfecta sigue siendo indispensable. Condición física, una salud a toda prueba. Rubén, tú tienes operaciones, porque yo llamo por teléfono a veces que duran 7 y 8 horas, ¿no? Y pueden durar, pero hay que tratar de que duren lo menos posible. Eso es para... El cirujano no puede, por el hecho de que hoy día las anestesias son excelentes y con gran seguridad, dormirse en un acto operatorio. Tiene que tener rapidez. El tiempo empeora las situaciones y los problemas del postoperatorio. Mientras menos tiempo, el postoperatorio debe marchar mejor. Mientras menos tiempo, mientras menos trauma, mientras menos daño hace el cirujano a los tejidos, entonces el postoperatorio indudablemente es mejor. Ahora el fisiólogo, ¿por qué tiene que ser fisiólogo? Porque tiene que saber cómo funciona el cuerpo humano, para poder saber lo que corta, lo que quita y lo que no debe cortar ni quitar. Hoy día, por ejemplo, está muy en boga la cirugía fisiológica de las secreciones. El cirujano puede modificar la secreción de un órgano, por ejemplo, del estómago, seccionando ciertos nervios. Entonces, seccionando las ramas del nervio neumogástrico o vago, que inerva el estómago, usted evita que el enfermo tenga exceso de ácido clorhídrico, que es el factor principal, porque hay otros, en la producción de la úlcera del duodeno. Entonces, eso hace que el cirujano tenga que conocer a fondo cómo funciona la secreción gástrica, qué produce la secreción gástrica, qué hormonas entran en juego en la secreción gástrica, porque si no, lo que estás cortando y cosiendo, y ante una situación inesperada, quién sabe cuánto daño puede hacer. Y en cuanto al clínico, es decir, esa sensación de que la gente cuando va a casa de un cirujano integral tiene que saber que es un médico antes que nada, y no solamente un hombre que le va a proponer inmediatamente una intervención. Clínico integral. Clínico integral. Hoy día no, sino hace mucho tiempo, ya desde el año 20, se habla con mucha insistencia de las enfermedades psicosomáticas y de las personas que han obligado prácticamente a algunos cirujanos que se dejan obligar a ser operadas de determinadas cosas, y las operaciones se suceden en serie cada cierto número de años en la misma persona.
Esto pues... Es una persona que desea ser intervenida. Sí, esto es lo que obliga... El paciente quiere ser intervenido. El paciente que cree que tiene una dolencia gástrica y que si no se interviene no se va a curar. Entonces el cirujano tiene que ser fundamentalmente un clínico, saber qué tipo de personalidad tiene el sujeto que le consulta, correcto. Tiene que saber por lo menos fundamentos de psiquiatría para poder catalogar a la persona en la posición que le corresponde como paciente y saber cuál es la verdad y cuál puede no ser la verdad de lo que el paciente nos dice. Entonces, esa es la función del verdadero clínico, además de todos los conocimientos de semiótica y de clínica para llegar a un diagnóstico. Pero una especie de superhombre. Lo que una especie de superhombre. Si es que el cirujano y el médico se acercan y llegan hoy día a acercarse a ser creadores, prácticamente creadores, competidores de Dios en la creación del cuerpo humano. Hoy cuando se resucita gente, hoy cuando se saca gente de la muerte, se está haciendo prácticamente una competencia con la fatalidad. Y el cirujano entonces, para conservar esa posición, tiene que tener condiciones fundamentales de humanismo para saber hasta dónde puede llegar y de conocimientos técnicos y profesionales para saber cómo aplicarlo. Bueno, Rubén, ahora vamos a hablar de la ética, pero lo que yo quiero preguntarte, si ese anatomista, ese fisiólogo, ese clínico, ese conocedor de psiquiatría, ese conocedor del contexto y del marco de un ser humano, se lo enseñan aquí en la universidad en la cual tú eres profesor. Ese muchacho sale preparado en su anatomía, esos muchachos de grupos de 300, 400. La universidad hace grandes esfuerzos. Las universidades, no la Universidad de Venezuela solamente, las universidades venezolanas, sino las universidades en el mundo. Porque las universidades están siendo atropelladas por el crecimiento de las especialidades y la aparición de un sinnúmero de especialidades cada día, una más que otra, y con el atropello de la tecnología. Entonces, formar ese humanista, formar ese hombre que conozca al hombre antes que todo y que conozca al hombre para poder ayudarlo, no es fácil. Es decir, las materias están tan compendiadas, lo que hay que estudiar de lo técnico es tanto que difícilmente se puede llegar a formar ese hombre en 6 años. ¿Qué es lo que pasa? Que esos hombres que terminan los 6 años de estudio ingresan a los hospitales. Y si tienen la buena suerte de ingresar a los hospitales donde hay un buen maestro que les vaya enseñando estas cosas que es necesario aprender, humanismo, ética, además el humanismo no se enseña, es decir, hay unas cosas de ética que se enseñan boca a boca, el humanismo que se enseña boca a boca, pero hay que leer, hay que estudiar, hay que leer no medicina solamente, sino leer lo que escriben los filósofos, lo que escriben los psicólogos, lo que escriben los literatos, los que están tentando al pueblo todos los días y lo plasman en una obra magistral muchas veces, para que el cirujano, el médico, comprenda esa situación y pueda plasmarla y orientarla en la conducción de su paciente. Ahora, fíjate, Rubén, yo he oído decir que el que de medicina solo sabe, ni de medicina sabe. Bueno, eso decía un sabio, uno llamado sabio español, Letamendi, y es verdad. Pero en la época de Letamendi era muy fácil saber algo más que medicina. En la época de hoy es muy difícil saber algo más que medicina. Por eso los médicos jóvenes de hoy tratan de buscar precozmente una especialidad, porque eso les reduce el campo de acción. Pero ojalá fueran especialistas, buenos especialistas, pero también fueran humanistas y clínicos generales. Entonces se podría llegar a un contexto, se podría llegar a un hombre que va a ser verdaderamente útil. Pero el especialista que solamente es un técnico, aunque sea un técnico gigante, puede hacer mucho daño al ignorar cuando conversa con un enfermo, cuando examina a un enfermo, otros problemas
que no son de su especialidad y que muchas veces son primarios, que privan sobre los problemas de la especialidad que el enfermo le está consultando. Ahora, fíjate una cosa, que estábamos hablando de la gente y las intervenciones. Aquí en Venezuela todavía no se ha empezado, pero algunos médicos ya lo han dicho, aquí mismo en los programas de televisión, que lo he visto en Inglaterra, lo he visto en los Estados Unidos, que cuando una persona le dicen que tiene que ser intervenida, que no lo haga con la primera rapidez, que inmediatamente se hospitalice en la noche se opere, sino que busque una segunda opinión. ¿Qué opinas tú de esa búsqueda de una segunda opinión? ¿No es una cadena de segunda y tercera y cuarta, o más bien es una cosa que tú recomiendas? Bueno, yo creo que cuando el paciente tiene confianza en su médico, porque tiene confianza en su médico o en su cirujano a través del tiempo, la segunda opinión, si es necesaria, la debe plantear el médico, si la cree necesaria. El mismo médico. El mismo médico, buscando una ayuda en un problema confuso que tenga por delante. Ahora, la segunda opinión en los Estados Unidos es la regla ¿por qué? Porque ahí ha nacido un ejercicio de la medicina un poco complejo, un poco difícil, donde el médico tiene que estar asegurado contra demandas que se suceden a continuo, a diario, por lo que llaman malpractice en el ejercicio profesional. Sí, y error hay un sinnúmero de abogados que están detrás de los pacientes para fomentar estas demandas y obtener de allí los beneficios necesarios, pues, o innecesarios, como consecuencia de un acto quirúrgico, de un acto médico. O sea, entonces lo que quieren es dividir la responsabilidad. Es decir, entonces el médico pide más bien, busque una segunda opinión para que él tener el apoyo de otro médico. Ahora, justo, Rubén, esa proliferación de las demandas por error médico, lo que llaman ellos malpractice, no envenena la relación médico-paciente. No llega el médico, cosa que no ocurre en Venezuela todavía afortunadamente, a ver una especie de enemigo potencial en cada paciente. Es decir, yo te podría contestar, Carlos, a eso, que si yo tuviera que ejercer en esas condiciones, yo probablemente hubiera dejado la medicina. Porque no hay cosa que más deteste, que es la desconfianza de un paciente. Cuando un paciente tiene... Empieza a fallar. Yo le noto que tiene desconfianza, yo le digo, señor, yo le recomiendo ir a casa de otro especialista, casa de otro cirujano, yo le puedo recomendar 2, 3, 4, usted escoge, pero si usted se opera conmigo, yo le ruego que yo lo voy a ayudar a usted y tenga la confianza de que voy a hacer todo lo que de mi parte esté para que esa ayuda sea efectiva y que sea útil para usted. De tal manera que no puedo aceptar la desconfianza. Si un paciente desconfía de mí, yo prefiero no tenerlo. Además, otra consecuencia de esa situación de constantes demandas contra los médicos es que en ese país, en los Estados Unidos, los médicos le dicen a todo el mundo todo, porque se lo tienen que decir para evitar una posible demanda futura. Correcto. No actúan casuísticamente en el sentido de saber a quién se le dice que usted tiene un cáncer porque es un cabeza de familia que tiene que arreglar sus asuntos, o a quién no se le dice. Y otra cosa, lo hacen al paciente firmar toda clase de papeles, diciendo que él sabe que le van a hacer tal cosa y que de eso se muere la gente y que él está de acuerdo. ¿Quieres comentar esto? Bueno, es una manera de hacer las cosas por imposiciones legales, pero no es la manera humana de ejercer la medicina. Eso es sencillamente antihumano. Yo no creo que a un paciente se le debe decir todo lo que le puede pasar, todas las complicaciones que existen. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una intervención quirúrgica, la más simple de todas. La más simple de todas, vamos a decir, una apendicectomía, en una apendicitis aguda que comienza, en una persona joven. Si uno le dice a esa persona todo lo que le puede pasar, pues se muere antes muy del tiempo. probable esa persona o va excitada, asustada a la intervención, en un estado deplorable que es perjudicial para su salud, o simplemente dice yo no me opero si puede evitar la operación. Porque es que la lista de operaciones pasa como con los medicamentos. Si usted lee la lista de las contraindicaciones que tienen las medicaciones, de las complicaciones que un medicamento puede dar a un enfermo, hoy día con la química moderna, entonces usted dirá yo no tomo nada. Yo me meto a naturista, como hacen muchos. Y a lo mejor son los que tienen razón, ¿por qué no? Pero sí, en toda intervención la estadística da de que hay X número de muertes, ¿no? Como tú dices, en la intervención más sencilla,
alguien se queda en la mesa de operaciones. Entonces, si al paciente le dicen eso y firme aquí, o se aterra y va en mal estado anímico. Claro, Rubén, tú hablabas, eso al comienzo del programa, de los factores de un buen cirujano. Pero aquí el exceso número de estudiantes, hay muchísimos estudiantes que llegan casi a graduarse sin haber pasado, sin haber visto, sin haber disecado, sin haber tocado a un enfermo, sin haber examinado. Bueno, eso, tan grave creo que no es la cosa. Parece que sí, parece que hay muchos que realmente tienen muy poco acceso a la práctica de lo que estudian en teoría. Eso no debilita la calidad de nuestro médico, del médico que está saliendo ahora. Eso es cierto porque hay una masificación estudiantil, hay una cantidad de personas que aspiran a ser médicos. Y entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que la gran mayoría de estos individuos, después que se gradúan, tienen que hacer estudios que duran a veces más de 6 años, de los 6 años que tuvieron para graduarse, dentro de los hospitales. Y entonces allí complementan su aprendizaje. Pero eso no es normal. Es decir, nadie sale médico porque pasó 6 años en la universidad. En la medicina de hoy, nadie puede ni debería ejercer la medicina con 6 años de estudio. Esa es la realidad. Porque la medicina de hoy es muy compleja. Además, el estudio no es la medicina de nuestro tiempo, cuando empezamos a estudiar, y mucho menos la medicina de nuestros maestros, que era una medicina muy simplificada, una serie de cosas. Yo te he visto a ti cada vez que vas a operar, estudiar horas en los libros de anatomía. Es decir, sabiendo tanta anatomía como sabes, pero sabes que vas a hacer cierta intervención y vuelves a repasar toda esa zona, todo ese campo. Y eso lo debe hacer todo cirujano. Todo cirujano en operaciones de cierta importancia y de cierta magnitud debe repasar su anatomía y su técnica operatoria, aunque lo esté haciendo todos los días. ¿Por qué? Porque a veces se escapan cosas, a veces surgen anomalías, a veces surgen problemas que se nos han ido de la mano, que se nos han olvidado y que si los tuviéramos presentes en el acto operatorio, las situaciones serían mucho mejor. O sea que el médico nunca debe dejar de estudiar. Nunca debe dejar de estudiar. Ahora, es un estudiante permanente. Y por eso se ve que el médico generalmente en otras disciplinas es tan pobre, con contadas excepciones. Es decir, que el médico no tiene el tiempo para la música, para la literatura, para la filosofía, a pesar de que hay algunos que son muy capaces. Pero tú antes decías que son indispensables. Entonces... Digo, y sigo diciendo, que es indispensable. Y sigo diciendo que el médico tiene que empeñarse en conocer al hombre. Pero, ¿qué está pasando? Que la buena mayoría no lo hace. Y no lo hace porque no es humanista, no lo hace porque no estudia a los hombres que escriben sobre literatura, ni sobre psicología, ni sobre filosofía, porque cree que es más importante su medicina. Y puede que tengan razón en parte, que más vale ser un buen técnico que un buen humanista. Pero yo creo que sí se puede combinar bien las cosas, naturalmente, teniendo una vida entregada a la profesión. No es el cirujano que tiene todos los fines de semana que montarse en un yate, ni en un avión, ni irse a la playa, porque los fines de semana son los momentos más maravillosos para llenar esa serie de lagunas que todos tenemos, para buscar complementar conocimientos y para darse el gran lujo de leer a tanto hombre sabio que escribe cosas que no tienen nada que hacer con la medicina. Ahora, fíjate una cosa, Rubén, en este momento en Venezuela se ha llegado a la imposibilidad, por ejemplo, que hacía hace un estudio de la medicina barata, del tabarato de medicina, y la gente, por las cosas más sencillas, la medicina importada, iba a los Estados Unidos por serle más cerca y a otros sitios, pero sobre todo a los Estados Unidos. Pero sin duda que a pesar de esa gente, hay gente que puede decir, no me opero en Caracas, primero porque ese tipo de cirugía no se hace en Caracas, o porque aunque existe magníficos cirujanos, no existe el cuerpo paramédico, no existen enfermeras suficientes, no existen asistentes suficientes, no existen las clínicas totalmente competentes. ¿Eso es cierto o que hay de verdad, o que de verdad medias en lo que estoy diciendo? Bueno, en eso ahí hay mucha verdad en lo que tú estás diciendo. Si nosotros estamos asistiendo a una situación que yo catalogué de caótica, sí, cuando me incorporé en la Academia de Medicina en el discurso de incorporación,
Y la catalogó de caótica por una razón elemental. La situación hospitalaria. La situación hospitalaria del país. Y hospitalaria me refiero a hospitales privados y hospitales públicos, no hago diferencias. ¿Por qué? Porque Venezuela está construyendo camas de hospital a un promedio para aquella época de 1000 camas por año. Y estaba preparando personal paramédico a un promedio tan bajo, con déficits tan altos, por ejemplo, como que faltaban para el año 80, 26.000 enfermeras graduadas y 51.000 enfermeras auxiliares. Hablo de los dos grupos humanos que manejan directamente un paciente y que tienen responsabilidades muy directas. Pero resulta que los hospitales, nosotros necesitamos 36 tipos de tecnólogos, lo que llaman los americanos hoy paramédicos, para poder acompañar al médico en la labor que realiza. Antes los médicos eran enfermeros y ponían enemas ellos mismos y hacían una partida de cosas, era la medicina vieja. Pero en la medicina de hoy, que se llega a la ingeniería genética de cambiar cromosomas, o que se está llegando por lo menos en las fases experimentales, y en la medicina del futuro, se necesita una pléyade de hombres capaces que ayuden al médico en la labor que realiza. Por no citar sino los Estados Unidos, ¿por qué se va la gente a operar a los Estados Unidos de ciertas operaciones muy delicadas donde hay que atender al enfermo minuto a minuto? ¿Por qué? Porque simplemente, ¿quién cuida a esos enfermos minuto a minuto? ¿Los médicos? No. Es un personal paramédico divinamente bien preparado. Es decir, que son casi médicos. Que cuando una enfermera llama al médico por una emergencia, ya ella ha tomado prácticamente todas las medidas que el médico debería tomar. Entonces aquí no nos pasa eso. Aquí teníamos, como hicimos nosotros cuando empezamos a hacer la cirugía del corazón en Venezuela. ¿Qué hacíamos nosotros? Que cada uno de nosotros hacía una guardia de 4 horas con el enfermo. Los médicos del equipo que hacíamos esa cirugía. Entonces nos íbamos turnando, porque era la única manera, pero eso no lo aguanta nadie. Eso está bien para comenzar, para abrir un camino, pero eso no se puede seguir toda la vida porque es inhumano. El médico está en otras labores y en otras funciones. De manera que... Entonces tú en cierto modo le estás dando la razón a quienes para operaciones muy delicadas buscan operarse en Estados Unidos. Las operaciones que requieren una atención en el posoperatorio minuto a minuto, en Venezuela no tienen una garantía, a pesar de que los cirujanos venezolanos tienen tanta o más capacidad que muchos de los cirujanos extranjeros a donde la gente se va a operar. Son cirujanos excelentes, son cirujanos formados en magníficas escuelas que dominan muy bien sus técnicas, pero ¿dónde está la falla? Está en esa subestructura, en la cual hemos insistido 1000 veces, ya en el Congreso de Ciencias Médicas lo insistimos en el Hospital Vargas en una conferencia que dimos hace 3 meses y lo insistimos en la Academia de Medicina y los oídos están sordos. Es decir, hacer los politécnicos al lado de los hospitales. ¿Para qué? Para preparar los técnicos, el personal paramédico, con los suficientes estímulos, con los suficientes grados de progreso en sus propios estudios y para que no se estanque. ¿Por qué no se hace? Esa pregunta yo no la puedo contestar. Yo sé que no se hace. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque probablemente se cree que la política de salud del país debe ser la política del anquilostomo y la política de la bilharzia y la política de la amibiasis y los problemas que están matando gente, como son los enfermos de cardiovascular, los enfermos de riñón, una serie de enfermos que necesitan esa atención inmediata. Eso no interesa, sino secundariamente. ¿Comprende? Entonces, los médicos nos vemos desasistidos de ese personal indispensable. Muchos médicos han preparado su propio personal y tienen buena ayuda y tienen, etcétera, pero no es la regla. En nuestros hospitales no existe. Bueno, Rubén, tú estás haciendo en el Hospital Vargas, tienes un servicio de cirugía experimental. ¿Cómo va ese servicio? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, yo no llamaría eso servicio. Hay una pequeña sección de cirugía experimental que fundamos nosotros en el año 56 y que ha ido creciendo. Y hoy día tiene un buen número de investigadores, sobre todo de muy buena calidad, de muy buena condición humana, y tiene unos equipos realmente importantes que todos han sido conseguidos con la ayuda privada y no con la ayuda gubernamental. Ese servicio es apoyado, sí, por la universidad y por el Hospital Vargas en el mantenimiento de un personal
pero los equipos no, los equipos han sido todos conseguidos por la ayuda privada, de la cual estamos enormemente ustedes están logrando... Bueno, acabamos de presentar en el Congreso de Cirugía unos 7 trabajos que han sido muy bien acogidos, que han sido muy bien elogiados. Primero porque hacer investigación en Venezuela es una labor quijotesca casi, es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Primero porque no hay ayuda y segundo porque eso no lo paga nadie. En Estados Unidos la investigación se paga, aquí no la paga nadie. Aquí y recibe lo que dan ellos grants. Los grants, que justamente sumas de dinero entre los cuales entra un sueldo para el investigador. Aquí no, aquí el investigador trabaja... Se da el lujo de investigar. Se da el lujo de investigar como si pudiera jugar ajedrez o jugar dominó. Entonces se pone a jugar con los animalitos y a hacer experiencias, a hacer investigaciones, y eso no se paga. Bueno, Rubén, realmente... Valía la pena esperar los 15 años. Como Sofía decía, teníamos 15 años, casi 15 años, tratando de traer a Rubén Coronil a la televisión, y por fin lo logramos en víspera del aniversario del programa. Muchas gracias a Rubén Coronil, jefe de la Cátedra de Cirugía de la Escuela Vargas, de la Universidad Central, y 100 otras cosas que no voy a decir. Gracias a ustedes por habernos visto. Sigan ahora el resto de la mañana con nuestros compañeros de Buenos Días Venezuela.